Al día con la salud. Cordial saludo a cada uno de ustedes, estimados oyentes, que siguen aquí en la audiencia de AWR Colombia, hoy en Al Día con la Salud. Vamos a hablar de un tema que es de interés nacional y también de interés mundial en este momento, pues según el Ministerio de Salud de Colombia, desde el inicio del brote en 2022, con corte del 15 de agosto de 2024, Colombia ha registrado un total de 4.257 casos confirmados de Mpox, o también conocido más comúnmente como viruela del mono o viruela símica. Esto ha tenido un pico máximo de casos durante la declaratoria de emergencia pública internacional en el 2022, causada por la variante Clado 2. Para este 2024, según datos del Ministerio de Salud de Colombia, se han confirmado 109 casos, esto con corte al 8 de agosto, y no se habían presentado defunciones. En ese entonces había 2 casos activos. Las entidades territoriales en Colombia con mayor número de casos, según el Ministerio de Salud también en 2024, son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y el Atlántico. Y el grupo de edad más afectado es el de 30 a 39 años de edad, con 53 casos, seguido por el grupo de 20 a 29 años, con 36 casos. Recordemos, esto con corte al 8 de agosto de 2024. Para conocer más acerca de la viruela del mono o el Mpox, conocer sus causas, sus riesgos y cómo prevenirla, está con nosotros Rita Almanza. Ella es especialista en epidemiología con certificación internacional para el manejo de brotes y epidemias y quien ha hecho parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y actualmente trabaja también en la Secretaría de Salud de Medellín. Le damos la bienvenida a la epidemióloga. Rita, bienvenida, Dios la guarde y la bendiga, qué bueno tenerla con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Amén, y muchas gracias por esa bonita bienvenida. Aquí estoy conectada para atender todas sus inquietudes. Perfecto, y queremos comenzar hablando acerca de qué es esta enfermedad conocida como viruela del mono o más recientemente empezada a llamar como el Mpox. ¿Qué es esto? Bueno, es una enfermedad que es producida por un virus que lleva este nombre, no es una enfermedad nueva. Quiero decirles que ese virus fue aislado por primera vez en un ser humano en 1958, un bebé de 9 meses de edad. Es un virus que se había identificado mucho antes, en estudios en monos, haciendo aislamiento para estudios de investigación, y de ahí vino su nombre. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud ha decidido cambiar el nombre porque no se conoce realmente cuál es el reservorio que tiene este virus. Pues también se ha identificado en pequeños mamíferos y en animalitos como las ardillas. Entonces los monos no son los únicos que lo tienen. Por eso es importante cambiar el nombre para evitar también que vayan a haber ataques contra estos animales. Ahora el nombre correcto es Mpox. Entonces es un virus que circulaba de manera natural en los animales y recuerden, la mayoría de nuestras enfermedades vienen de los animales, más del 60% de ellas. Cuando el hombre interrumpe los ciclos salvajes de los animales, nosotros entramos en su hábitat, empezamos a consumirlos o convivimos con ellos, nos vamos infectando de los mismos virus que atacan los animales, solo que en las personas pueden tener un comportamiento distinto, pues los virus van cambiando a medida que se van multiplicando. Entonces, ahora tenemos un virus que circula en los animales y que también circula en las personas, pero que no es nuevo, ha circulado en África desde hace muchos años. Bien, ahora me surge una pregunta y es ¿cómo hace este virus para contagiarse? ¿Yo tengo riesgo de contagiarme en algún momento? Bueno, cuando nosotros interrumpimos el ciclo salvaje, uno se puede contagiar por consumir la carne cruda, por arañazos del animal, cuando lo están despellejando, por ese tipo de contactos. Ahora lo que se ha identificado en la transmisión de personas es a través del contacto de las lesiones, que sabemos que son unas vesículas, como unas bolitas, como unas verruguitas, o también por vía respiratoria. Entonces, aunque no es la principal vía de transmisión, también se han documentado casos por esta transmisión. También se puede infectar el bebé cuando la mamá está infectada y transmite el virus a través de la placenta o al momento del parto. Entonces sí, todos podemos infectarnos, pero en este momento, si me preguntas, el riesgo que nosotros tenemos es mínimo,
puesto que este virus que está llamando la atención en este momento tiene su principal circulación en África y hay que hacer una distinción. Sí. El virus, que es como un tronco de un árbol, tiene varias ramas. Una rama se llama clado 1, una rama se llama clado 2. La rama del virus que circula en Colombia es la clado 2. En este momento, la que está llamando la atención es la clado 1 porque ha infectado principalmente niños. Y el clado 2, que es el que teníamos en Colombia, recordemos, había sido principalmente por vía de transmisión sexual, principalmente en hombres que reportaban haber tenido sexo con hombres. Entonces era, digamos, un grupo más cerrado. No solo se transmitió en ese grupo, porque estas personas, claro, conviven en el hogar con otros grupos familiares. Nosotros en Medellín, por ejemplo, tuvimos algunas mujeres y niños también infectados en 2022, que fue cuando se presentó el mayor número de casos. Entonces, la principal vía de transmisión identificada en el clado 2, que es el virus que circuló en Colombia, ha sido sexual, aunque también por contacto aéreo y contacto con la piel infectada. Pero la principal vía sexual. En cambio, en este momento parece que se transmite más fácilmente por contacto, dado que la mayoría de personas fallecidas son niños menores de 5 años, y eso es lo que está generando la alarma. No porque esté regado por todo el mundo, no. Está en África todavía, República Democrática del Congo principalmente. Lo que está llamando la atención es que ya van más de 17,000 diagnósticos. Eso es una cifra, digamos, que uno no le puede creer mucho, porque en África ni hay muy buen diagnóstico ni muy buen sistema de registro, pero lo que está registrado son más de 17,000 casos, más de 500 defunciones, y más del 60% de ellas son niños menores de 5 años. Eso es lo que está llamando la atención, y por eso la Organización Mundial de la Salud hace esta importante alerta. De acuerdo, muy interesante estos datos que usted nos entrega, epidemióloga, y es que según el Instituto Nacional de Salud, del total de los casos registrados en Colombia, el 96,8% se han presentado en hombres, mientras que solo el 3,2% se ha registrado en mujeres. Y quiero preguntarle en ese momento, ¿cuáles son los riesgos si yo llego a contagiarme de Mpox para mi vida? Es importante conocer los riesgos, porque aunque es una enfermedad, la que está circulando en Colombia no tiene muertos registrados. Eso es importante mencionar. Okay. Entonces, ustedes me perdonan, si están viendo el video, estoy caminando porque voy a una cita médica, pero aquí vamos conversando muy rico. Lo que está circulando en Colombia realmente es de muy baja letalidad. De hecho, en Colombia no se registraron muertos en los más de 4,000 casos que ya mencionaste que habíamos tenido. Sí. En Medellín tuvimos 1,001 casos. Esos casos tampoco tuvieron mortalidad directamente relacionada con Mpox, porque las personas sí se mueren, pero por otras causas. Estas personas que se infectan con Mpox, habitualmente en esta que circula en Colombia, tienen otras infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, como es el VIH-Sida. Entonces pueden tener complicaciones más derivadas de sus otras enfermedades. En cambio, que la rama que está circulando en África, el clado 1B, que así se llama, esa sí tiene una, digamos, situación más especial, porque ahí sí se ha registrado una mortalidad una letalidad cercana al 3%. Esto quiere decir que 3 de cada 100 personas infectadas están falleciendo. ¿Cuál es la complicación más grande o una de las situaciones que más llama la atención? Que está ocurriendo en niños. Más del 60% de las personas fallecidas son niños. Entonces, esa sí ha sido una, digamos, de las mayores situaciones que están llamando la atención. Sobre esta variante del clado 1B, que al parecer está presentándose de manera más letal, ¿usted podría indicarnos si ya hay presencia de esta variante en Colombia? No tenemos circulación de clado 1B en Colombia. El Instituto Nacional de Salud todavía no ha confirmado casos. Y la otra situación que uno tiene, digamos, que mencionar y que es importante que se sepa es que, por ejemplo, en África esta mortalidad también se puede estar presentando, porque recordemos que allá los niños tienen bastante deficiencia en su sistema inmunológico, justamente porque hay mucha desnutrición. Sí. También hay una alta circulación de virus de VIH sin tratamiento. En cambio, las condiciones de otros países son mucho mejores en el sistema de salud,
como es el caso de Colombia, en el cual nosotros tenemos un buen sistema de diagnóstico, un buen sistema de registro, la gente accede a hospitalización o a tratamiento, y por eso, aunque aquí circulara esa variante, posiblemente no tendría esa letalidad tan alta. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud llama la atención por un principio básico de solidaridad. Hay que enfocar el esfuerzo en África. Los demás países tenemos que ayudar a que África controle su brote y de esa manera los casos no salgan a otros países. De acuerdo. Ahora quisiera que hablemos un poco, epidemióloga Rita Almanza, sobre los síntomas con los que yo puedo identificar la posible enfermedad en mi persona. Bueno, es importante esa pregunta porque la gente se confunde mucho. Entonces, se puede parecer a otra enfermedad en cuanto produce fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor en la espalda y mucho cansancio. Pero la diferencia radica en que esta infección produce unas verruguitas, como unas vesículas, como cuando nos daba la varicela. Sí. Pero estas vesículas no producen dolor, pero sí pueden producir mucha picazón, mucha rasquiña, y pueden aparecer en la boca, en el ano o en cualquier parte del cuerpo, incluyendo las palmas de las manos, la planta de los pies. Las personas que en Medellín tuvimos con esta infección consultaban principalmente por inflamación del ano, porque hay lo que se llama una proctitis, es una inflamación de esa porción última grueso que recto, ahí se ocurre lo que es una inflamación, es muy dolorosa y esa fue una de las principales complicaciones identificadas. Pero lo más importante, si yo estoy en Colombia y si tengo fiebre, yo tengo esas bolitas, unas bolitas en la piel, yo no me puedo preocupar, aquí eso no está circulando, a menos que tuviera viaje a África en los últimos 21 días, contacto sexual con personas desconocidas procedentes de África, que tuviera manipulación de paciente, porque los trabajadores sanitarios nos podemos infectar cuidando a los pacientes. Es decir, en este momento el diagnóstico está asociado a viajes o procedencias de África exclusivamente. Ahora, hay en Colombia un comportamiento, digamos, que lo voy a mencionar porque es real, y es personas que convocan a fiestas, las hacen a veces en hoteles o en sitios, digamos, privados, y en esa fiesta hay mucho consumo, mucha oferta de drogas, oferta de licor, y la gente va a tener sexo con todo el mundo. Entonces son especies de orgías, o la gente escoge con quién tener relaciones sexuales sin conocerse. La gente toma, se drogan. En esos escenarios es donde hemos identificado la mayor transmisión. Entonces, si usted no tiene esos comportamientos, si usted no participa de esos escenarios, usted no tiene ese riesgo en este momento de transmisión. Si alguien en mi casa tiene viruela símica, viruela del simio o mpox, que es el nombre correcto, yo no me preocupo, yo lo cuido muy bien. Procuro que tenga una habitación, procuro que sus lesiones, que las esté limpiando, digamos, con sal de Epsom, con agüita con bicarbonato, pero yo no las manipulo con las manos sin guantes. Esa persona también debe tener un lavado frecuente de guantes y un manejo médico. Principalmente los virus no tienen un medicamento que los elimine, pero sí que los controle. Entonces tienen que tener prescripción médica. Si usted tiene síntomas como dolor de cabeza, el dolor lumbar, la fiebre, eso se maneja ya con las medidas que todos conocemos, porque los virus, no existe un tratamiento específico. Por eso es tan importante que todos los países aumentemos el esfuerzo en ayudar a que África tenga acceso a la vacunación. Es la única manera de cortar esas cadenas de transmisión y evitar que desde África se exporten los casos a otros países o continentes. De acuerdo, significa que entonces todo el mundo está concentrado en evitar, mejor dicho, en tratar la enfermedad allí en África para evitar que se propague a los demás países. Vamos a algo importante, sabemos que usted está transportándose porque tiene una cita, tiene compromisos ahorita. Le agradecemos a la epidemióloga Rita Almanza por haber separado este espacio para nosotros aquí en Al Día con la Salud. Y quiero preguntarle sobre algo fundamental que es muy importante para los oyentes, para la sociedad colombiana, y es cómo nosotros podemos protegernos y proteger a los demás del mpox. Bueno, yo puedo proteger a los demás del mpox cuando me protejo a mí mismo. Sí. Entonces, lo primero en este momento, yo creo que con COVID, uno de los aprendizajes más grandes que el mundo tuvo que tener es la solidaridad.
no pensar solo en uno como persona, sino en el daño que uno le puede hacer a otras personas. El virus que a mi organismo no le haga daño porque mi organismo es fuerte puede ser la muerte para otra persona, y eso lo vimos en COVID. Entonces eso era un mensaje como enseñándonos el amor, la solidaridad y pensar en el otro, no solamente en sí mismo. La solidaridad con el continente africano es lo que nos puede salvar de nosotros realmente exponernos, hacer contribuciones, que los países manden las ayudas. Y si ya nosotros tenemos, digamos, circulación del virus aquí, que en este momento no la tenemos, nosotros en 2022 en Medellín, por ejemplo, tuvimos de esos 4.000 casos de Colombia, 1.001 se registraron en Medellín, 1.160 en Antioquia, de los 1.160 de Antioquia, 1.000 fueron de Medellín. Pero el año pasado tuvimos 25 casos, entonces miren que realmente ese pico se cayó francamente. Sí. Este año tenemos 9 casos confirmados, 14 casos probables, o sea que hay circulación del virus, pero realmente no como para generar una alerta o una alarma tan impresionante. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia bastante serio, entonces si una persona tiene síntomas, lo mejor que puede hacer es consultar al médico, porque el médico le va a dar unas buenas orientaciones, nos va a informar a nosotros y vamos a tomar medidas para controlar el caso y que no se propague. Nosotros guardamos absoluta discreción, son temas que no se hacen públicos, no se va a informar los nombres, porque la gente de todas maneras guarda un estigma con ese tipo de infecciones, pero quiero decirles que esos datos son bastante cuidados. Si usted, por ejemplo, nos dice no me visiten en mi casa, en un consultorio, pues nosotros vamos al consultorio, pero hacemos toda la orientación posible para que usted esté a salvo y su familia también y no la propague. Digamos, una persona que en el escenario le gusta ir a esos saunas o a esas fiestas de orgías, o tiene pues en sus comportamientos sexuales sexo con personas desconocidas y se expuso y tiene la infección. Esa persona cohabita con un grupo familiar donde hay niños, adultos. Nosotros damos toda la orientación para que eso no se propague, pero el primer paso es siempre hacer una consulta médica. Eso es lo que nos va a ayudar aquí en Medellín en caso de que llegara una persona que se infectara con este nuevo virus, que es el virus de Mpox, pero clado 1B, no se propagara al resto de la población. Entonces lo más responsable es, tuve mi conducta de riesgo, nadie me va a juzgar por eso, yo voy, hago mi consulta, tengo mi buena orientación y hago mi aislamiento para evitar que eso se propague. Bien, ¿podríamos asociar el Mpox, ya para ir cerrando, con una enfermedad de transmisión sexual entonces? No solamente de transmisión sexual, hay que ser muy claros en eso, aunque es la principal vía identificada en el clado 2, que fue el que circuló en Colombia. El clado 2 se transmite por vía sexual y por vía también de contacto persona a persona con las lesiones. Porque recuerden que tuvimos mujeres y niños que nada tenían que ver con esas situaciones. Sí. Y el clado 1B, que es el que está circulando en África, el que la Organización Mundial de la Salud elevó a categoría de emergencia de salud pública de interés internacional el pasado 14 de agosto, ese tiene una transmisión, digamos, más comunitaria, más de contacto, más aérea, aunque también por vía sexual. También la madre puede infectar al bebé. Recordemos que la mayoría de los casos identificados en África, la mayoría de la mortalidad, más del 60%, está ocurriendo en niños menores de 5 años. Entonces no es raro pensar, yo no tengo sexo en orgías, yo tengo pareja estable, yo me pongo... Aquí el preservativo es importante, pero no es lo único que lo va a evitar porque el resto de la piel está expuesta. Una persona con Mpox también debe tener uso de preservativo los 3 meses posteriores a la infección porque se sigue transmitiendo. Entonces es importante conocer muy bien la enfermedad, por eso este programa me parece tan importante, para que la gente sepa cómo comportarse, cómo tomar medidas de precaución y evitar esta situación. Y con su permiso, epidemióloga, voy a hacer un llamado aquí muy de la línea editorial de esta radio adventista, Radio Mundial Adventista, y es, por eso la invitación es a vivir una sexualidad sana, ojalá dentro de los principios que Dios nos da y de los que hemos promovido aquí en AWR Colombia. Una pregunta final, epidemióloga, y es, ¿existe un tratamiento, alguna vacuna para estos casos de Mpox? Sí existe vacuna para Mpox y en este momento no está indicada para países que no tengan circulación del clado 1B. Entonces,
No es la idea que lo que pasó en COVID, que todo el mundo, el que tenía vacuna, se la puso y se olvidaron de los demás. Claro. Acá la concentración del esfuerzo tiene que ser África. Si África está bien, el mundo va a estar bien. Entonces, aprender un poco la solidaridad que COVID nos dejó como mensaje principal, pensar en los demás, y el beneficio de África es el beneficio también de nosotros. Entonces, la vacuna es principalmente para el continente africano en este momento, porque son quienes tienen el problema mayor. Sin duda alguna es Rita Almanza. Ella es especialista en epidemiología con certificación internacional para el manejo de brotes y epidemias, quien ha hecho parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y actualmente hace parte de la Secretaría de Salud de Medellín. Epidemióloga, muchas gracias por acompañarnos y ampliarnos este tema, especialmente en el manejo del cuidado o la prevención del Mpox. A ustedes por este espacio tan importante para llevar estos mensajes a la comunidad y que entre todos sumemos los esfuerzos y podamos evitar este tipo de riesgos para nuestra ciudad. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tiene compromisos, así que Dios la bendiga y que tenga un resto de feliz día usted. Amén, igual para ustedes. Bien, es la epidemióloga Rita Almanza, especialista en epidemiología con certificación internacional para el manejo de brotes y epidemias y quien ha hecho parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, como les decía anteriormente, y actualmente hace parte de la Secretaría de Salud de Medellín. Hablando acerca del Mpox, esta enfermedad que hoy día está generando alertas porque podría de pronto desbordarse. Sin embargo, de acuerdo a los conceptos emitidos por la epidemióloga, todo está bajo control en Colombia. Si bien se han registrado algunos casos, está todavía, digamos, controlado, y la meta mundial es tratar los casos en África, allí donde se concentra la mayor cantidad de casos, con el propósito de impedir o evitar que ésta se propague y llegue a ser ya un problema de salud pública a nivel mundial. Quiero compartirles aquí un comentario que hace la Organización Mundial de la Salud. Nos dice sobre los riesgos que entraña la Mpox durante el embarazo, y que pues nos dio penita a preguntarle más a la epidemióloga porque va rumbo a un compromiso que nos había dicho previamente. Y es que ella nos dice, la Organización Mundial de la Salud, los riesgos que entraña la Mpox durante el embarazo. Dice que se considera que el embarazo es un estado que reduce la respuesta inmunitaria. Por ello, cuando una embarazada contrae la Mpox, el feto o el recién nacido corren riesgos y pueden darse abortos, muertes fetales o neonatales y complicaciones también para la madre. Si usted está embarazada, evite el contacto estrecho con las personas que tengan Mpox. Cualquier persona, independientemente de quién sea, puede contraer la Mpox a través del contacto estrecho con una persona que esté infectada. Si cree que ha estado usted expuesta a la Mpox o presenta síntomas, dice la Organización Mundial de la Salud, que podrían ser de esta enfermedad, entonces póngase en contacto con su proveedor de atención en salud, que le ayudará a que le hagan pruebas y a acceder a la atención que necesita. Y aquí valga el llamado también, evite automedicarse, siempre acuda al profesional de la salud para evitar algún tipo de complicaciones. Es el tema tratado en este espacio de Al Día con la Salud, con la epidemióloga Rita Almanza. Que Dios nos guarde, nos bendiga. Y valga el llamado de nuevo, prevenir es mucho mejor que curar. Recuerde ese dicho popular. Así que los invitamos para que propiciemos hábitos saludables en nuestra vida en cada uno de los aspectos, especialmente en los relacionados con nuestra sexualidad, de acuerdo a los principios bíblicos, con el fin de poder evitar, mitigar y prevenir este tipo de enfermedades que, como la Mpox, se transmiten principalmente, según lo que han detectado y nos ha dicho la epidemióloga, a través del contacto sexual. Un abrazo grande para cada uno de los seguidores de este espacio de Al Día con la Salud. Nos encontramos en un próximo episodio. Al Día con la Salud.